allá en nuestras vidas y a través de nosotros. Pero primeramente vamos a leer la palabra que tenemos hoy. Está en Lucas. Lucas 8. Y vamos a estar leyendo el verso 26 al verso 39. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Ya leemos entonces. Lucas 8, de 26 al 39 dice: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amado Padre, queremos encomendarte este tiempo y darte las gracias por tu palabra. Oramos, Señor, de que disponga nuestros corazones para recibir tu enseñanza en este día, y no solamente para recibirla, sino para obedecerla, Señor. Que tu palabra brote y fructifique abundantemente en nuestras vidas para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿tiene agua? ¿Una botella de agua? Bueno, como les íbamos compartiendo, nosotros, sí pueden tomar asiento, nosotros vivimos en el Líbano. Ya llevamos más de 5 años y medio estando allá en el Líbano, en un pueblo pequeño que se llama Anjar. Nosotros antes vivíamos acá, en Arlington, Virginia. Mi esposa Tania y yo tenía mi trabajo en el gobierno federal, y mi esposa Tania trabajaba en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Y teníamos nuestras vidas acá, estábamos establecidos, teníamos buenos salarios, nuestra casa alquilada allá en Arlington, nuestra comunidad, nuestra iglesia, y estábamos muy contentos acá. Cuando el Señor nos llamó a plantar nuestras vidas tiempo completo allá en el Medio Oriente para servir entre gente no alcanzada, respondimos a su llamado, tuvimos que entregar nuestras vidas acá y aventarnos por fe, a simplemente depender del Señor, de que Él iba a proveer, de que Él iba a abrir el camino, abrir las puertas, y de que nos iba a establecer en la tierra que nos estaba llamando para fructificar, para hacer su obra y para que su nombre fuera glorificado. Entonces ya llevamos 5 años y medio allá. Por la gracia del Señor hemos predicado el Evangelio a, creo que literalmente, cientos de personas, y hemos podido bautizar a 16 personas quienes han creído en el Señor, todos de trasfondo musulmán. La mayoría son de la etnia, son sirios, árabes, kurdos, libaneses. Muchos de ellos lucen como nosotros. Acá veo algunos rostros que bien pueden pasar por un sirio, o un libanés, o un kurdo incluso. Y no solamente son los prietos, también los cheles, como les decimos nosotros, los que son más blanquitos, porque los sirios y los libaneses vienen en todo color del arco iris y todo tamaño. Entonces, acá nosotros allá hemos estado obrando y estamos ya enfocados
en lo que es evangelismo, discipulado y la plantación de la iglesia. Nuestra visión es discipular a los creyentes de tal manera de que ellos se levanten como la iglesia del Señor en su propia comunidad, de que ellos mismos lleven a cabo la obra del Señor entre su propia gente. Pues ya saben de que nosotros como extranjeros tenemos límites. Por temas de política, por temas de peligro, hay ciertas zonas que nosotros no podemos alcanzar, pero el Señor nos ha permitido pues alcanzar a esta gente y discipularlos, de manera que algún día, si Él los llama, ellos pueden volver a sus comunidades y seguir con la obra del Señor entre su propia gente. Que el Señor levante entre ellos pastores y maestros y ministros, líderes, quienes continúen con la obra del Señor. Entonces somos muy bendecidos por lo que hemos podido ver. Tenemos un asiento de primera fila para ver qué es lo que el Señor ha estado haciendo y cómo Él obra en un contexto de gente que no ha escuchado el Evangelio, de gente que no conoce lo que es la salvación, lo que es la verdad. Nuestra familia es muy bendecida y también el Señor, podemos testificar literalmente lo que hemos dejado atrás para servir al Señor. Él nos lo ha devuelto 100 veces, nos ha multiplicado, nos ha bendecido en todo sentido. Donde quiera que vamos, hay algún hermano ahí esperándonos, hay alguna iglesia ahí lista para recibirnos, sea el país cual sea el territorio, sea el idioma. Siempre hay alguien ahí esperándonos y hemos sido tan enriquecidos porque hemos podido conocer a nuestra familia extendida a través del servicio al Señor, a través de nuestra obediencia a Él. Familia extendida como ustedes, que también son nuestra familia extendida en Cristo. Tal vez no nos congregamos en la misma iglesia, pero somos una iglesia en el Señor. Por lo tanto, damos gracias por eso. Y bueno, nosotros sí, la situación en el Líbano sí ha estado desafiante. Sí tuvimos que salir de manera inesperada, ya que desde el año pasado ha habido una guerra entre Israel y el Líbano, y en los últimos 2 meses se desató una guerra casi total, donde Israel empezó ya a bombardear dentro del Líbano, no solamente en la frontera, sino entraron al Líbano, empezaron a bombardear la capital, que es Beirut, la parte sur, y nuestra zona, que es el Valle de Beká, que está pegado en la frontera con Siria. Sí, llegamos a sentir los bombardeos, pudimos ver los jets ahí volando por sobre nuestro pueblo. Sí, se sentía el temblor, se escuchaba el trueno de las explosiones, pero gracias a Dios de que Él nos dio el camino para, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, continuar con la obra, continuar con el ministerio. Y justo cuando estábamos ya a punto de entrar full, tuvimos que salir, ya que la embajada mexicana, a través de mi esposa Tania, ella es mexicana, la embajada mexicana nos ofreció un vuelo militar para salir del Líbano gratis, para evacuarnos, ya que estaba muy difícil salir del país en ese tiempo. Y nosotros, como ya teníamos previsto estar en los Estados Unidos y realizar un viaje desde noviembre hasta febrero, no solamente Estados Unidos, sino también México y El Salvador, pues decidimos salir antes y no correr el riesgo de quedarnos atrapados allá en el Líbano. Entonces acá estamos, por la gracia del Señor, estamos acá con ustedes y pues sí, queremos exhortarles con esta palabra que el Señor nos da para estudiar en esta mañana. Además voy a tomar un poco de agua acá. Y bueno, cuando nosotros vemos en Lucas 8, hay ciertas cosas que a mí me gusta tomar en cuenta cuando leemos este relato. Primeramente que queremos destacar la ubicación. La Biblia siempre que nos da direcciones o que nos da algún detalle específico, no es por nada. Hay algo que el Señor nos quiere hablar a través de ese detalle específico. Y aquí nos da un detalle muy específico. Dice en el verso 26, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, nos está dando la ubicación. Nos está diciendo de que Jesús, antes de este relato, Jesús había estado ministrando en lo que podríamos considerar Fairfax, lo equivalente a Fairfax. Él andaba predicando y ministrando por la zona de Fairfax, Viena, Tysons, Burke, caminando así por tierra. El ministerio iba prosperando en el sentido humano. ¿Por qué? Porque había multitudes que lo estaban siguiendo.
O sea, en el día de hoy, cuando nosotros vemos multitudes que están llegando a una iglesia, nosotros decimos, wow, esa iglesia está prosperando porque llega un montón de gente. Entonces, uno podría decir de que Jesús en estos tiempos, para este relato, tenía un ministerio vibrante, un ministerio próspero. Multitudes estaban llegando a escucharle, multitudes estaban escuchando el evangelio, y se podría decir de que algunos estaban creyendo. De repente Jesús decide poner en pausa lo que estaba haciendo en Fairfax, en Burke, en Tysons, en Viena, y realizar un viaje hasta el otro lado de Washington, digamos, si conocen Lanham, Maryland, Largo, donde queda FedEx Field, donde queda Six Flags, si han ido a Six Flags. Es como que un viaje inesperado. ¿Por qué Jesús va a ponerle pausa a este ministerio vibrante que estaba sucediendo en esta zona para de repente ir al otro lado de la ciudad? En esos tiempos, un viaje como el que había realizado Jesús no era tan fácil como en el día de hoy. En esos tiempos requería más tiempo, requería más esfuerzo, había más inseguridad, no había GPS. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Jesús haría eso? Habiendo tanta gente acá, quienes estaban necesitados de Él, quienes estaban escuchando el Evangelio, ¿por qué pondría en pausa lo que estaba haciendo acá para irse al otro lado de la ciudad, a otro territorio? Dice acá que arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Y luego dice que al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hacemos pausa acá. Cuando consideramos qué era lo que Jesús tuvo que atravesar para llegar a esta tierra, en el relato anterior, la Biblia nos dice de que Jesús estaba en el barco, y habían zarpado juntamente con los discípulos, y se desencadenó una tormenta, una tempestad muy fuerte, y Jesús estaba dormido, y los discípulos estaban entrando en pánico, de que iban a morir, que iban a perecer, y le dicen a Jesús, maestro, que perecemos, ¿cómo es de que estás dormido? Y Jesús se levanta, reprende la tormenta, y luego se hace bonanza. Pero primeramente queremos considerar, ¿por qué Jesús estaba dormido en ese relato? Pues yo considero que era porque estaba muy cansado. Estaba muy cansado de todo el ministerio que estaba realizando en Fairfax, en Burke, en Tysons. Había multitudes que estaban escuchando el Evangelio y él andaba viajando sin parar. Entonces Jesús, en esta oportunidad, durante la tormenta, aprovecha para dormir. Y era tan fuerte el cansancio, tan fuerte su sueño, que ni una tempestad pudo despertarlo. Más bien fue la tempestad de los discípulos, su pánico, que despertó a Jesús. Entonces, Jesús obviamente sabía de que iban a tener que atravesar esta tormenta. Con mayor razón uno se preguntaría, ¿por qué sabiendo de que va a tener que atravesar esa tormenta, por qué dejaría lo que estaba haciendo acá para ir allá, al otro lado de la ciudad? Y todavía más raro cuando uno considera qué es lo que le estaba esperando al nomás llegar. El verso 27 dice, al llegar a la tierra, vino a su encuentro. O sea, en otras partes del Evangelio dice, inmediatamente. O sea, apenas había pisado la tierra, e inmediatamente vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. Imagínense, un hombre no solamente endemoniado, sino desnudo, no vestía ropa. Y su morada era en los sepulcros, en el cementerio. Uno diría, wow, qué bienvenida, o sea, qué manera de dar la bienvenida a una persona. Imagínense de que ustedes viajan, van a sus países y de repente lo primero que está ahí para saludarles es un hombre desnudo, endemoniado, que vive entre los sepulcros. Ahora, la Biblia dice de este hombre era de la ciudad local. Y había estado endemoniado desde hacía mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero sabemos de que había pasado mucho tiempo, llevaba mucho tiempo estando así. Dice en el versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Uno se hace la pregunta acá. Primeramente, el hombre viene endemoniado, se postra ante Jesús, lanza un grito
y le ruega a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Uno se pregunta, ¿en qué forma está atormentando Jesús a este demonio? ¿Qué es lo que estaba haciendo? O sea, todavía no hemos visto, simplemente ha llegado Jesús, y de repente llega este hombre, no me atormentes. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Bueno, dice en el versículo 29 qué es lo que él estaba haciendo. Versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces ahí está la tortura. La tortura de que sentía este demonio, era de que Jesús estaba echando fuera ese demonio del hombre. Entonces, hermanos, primeramente queremos dejar algo muy, muy bien establecido. El mundo espiritual es muy real. No podemos ignorar esa realidad. Es muy real y si hay una guerra espiritual que se está desatando. A lo mejor nosotros con nuestros ojos no podemos ver, pero sabemos de que existe. Entonces acá, algo que tienen los demonios, según podemos entender de este relato, es de que los demonios lo que quieren es tener poder, el control de un cuerpo, de una persona. Y el no tener control de una persona es para ellos lo equivalente a la tortura. Ellos necesitan apoderarse de una persona para llevar a cabo su obra maligna acá en la tierra. Y si no tienen un cuerpo, para ellos es una tortura. Y es por eso que este demonio le dice a Jesús, no me atormentes, porque Jesús lo estaba echando fuera de este hombre. Pero no solamente esto. Vean el poder que tiene este hombre por causa del demonio. Si ven, en el versículo 29 dice, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y los hombres de aquella ciudad le ataban con cadenas y grillos. ¿De qué están hechas las cadenas? ¿De papel? De hierro. Los grillos, ¿han visto los grillos? ¿Cómo son? O sea, los hombres de la ciudad ataban a este hombre que estaba endemoniado con cadenas y con grillos. ¿Y qué hacía este hombre? ¿Qué dice la Biblia? Rompía las cadenas. O sea, ¿qué tipo de fuerza es esa? No dice que cortaba las cadenas con unas tijeras especiales. Dice que él mismo rompía las cadenas. Para que nos demos cuenta del poder que un demonio le da a un ser humano cuando se ha apoderado de él. No sé si ustedes han visto una persona endemoniada. No sé si han visto una persona que completamente su vida está entregada a Satanás, de que no tiene control de lo que está haciendo. Son personas que no pueden recordar lo que hicieron el día anterior, que no entienden cómo es de que llegaron de punto A a punto B. Son personas que actúan de manera muy excéntrica, muy rara. Son personas que hasta van a andar desnudas en la calle. Yo me acuerdo, en una ocasión estaba yo en El Salvador y vi a un chico joven que andaba ahí caminando por el barrio, desnudo, completamente desnudo. Y en lo que estaba caminando él desnudo, se iba hablando a sí mismo. Yo le preguntaba a mi primo que andaba conmigo, ¿qué le pasó a ese chico? Y me dijo, no, es que él cuando era más joven vio cómo asesinaron a sus papás o a alguien muy cercano a él. O sea, vivió una experiencia muy traumática. De alguna forma, los demonios se apoderaron de ese chico, hasta tal punto de que él ya no tenía control de sí mismo. De alguna forma, los demonios se apoderaron de este hombre en este relato. No sabemos cómo. La Biblia no nos dice cómo fue. Pero, si especulamos, tuvo que haber una puerta abierta para que los demonios entraran. Porque los demonios no pueden entrar simplemente porque se les pega la gana. Tiene que haber una puerta abierta a través de la cual entrar. Y en algún momento esa puerta se abrió. A lo mejor este hombre tuvo una experiencia muy traumática. A lo mejor se entregó por completo a la brujería. Anduvo en pecado muy, muy severo, que le abrió el camino al demonio para que se apoderara de él. Pero el hecho es de que tuvo que haber una puerta abierta. Y en la vida de este hombre podemos decir de que lo hubo en algún momento y los demonios se apoderaron de él. Ahora, nuevamente, este hombre
los hombres de la ciudad trataban de dominarlo. O sea, en sus fuerzas trataban de sujetar a este demonio y no podían, sino que el hombre rompía las cadenas y los grillos. Y luego dice de que era impelido por el demonio en los desiertos. O sea, después de haber roto las cadenas y los grillos, el demonio llevaba a este hombre a los desiertos. ¿Por qué a los desiertos? Pues al parecer los desiertos son un lugar de reposo para los demonios. Es una especie de paraíso para ellos, por lo visto. Porque no lo llevó a un monte, no lo llevó al mar. Dice la Biblia que era impelido, era impulsado por los demonios al desierto. O sea, una zona muy específica. Pero luego continuamos. En el verso 30, Jesús le pregunta diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, no era solamente un demonio, eran muchos. Ahorita vamos a ver cuántos. Yo me hago la pregunta, ¿y por qué Jesús, sabiendo todo, le hizo esa pregunta? ¿Cómo te llamas? O sea, ¿cuál era el propósito detrás de esa pregunta? Jesús ya sabía cómo se llamaba, entonces ¿para qué preguntarle? A lo mejor era para testificar a los discípulos que estaban presentes del poder demoníaco que se había apoderado de este hombre y de lo que él estaba a punto de ser. A lo mejor, no sabemos, no podemos decir con certeza. Entonces, Legión, el nombre del demonio, le responde a Jesús, que se llama Legión, porque muchos demonios habían entrado en este hombre. Y luego dice en el versículo 31 que le rogaban que no los mandase a ir al abismo. O sea, imagínense, este demonio tan poderoso, rogándole a Jesús, por favor, no nos envíes al abismo. Al parecer, cuando uno echa fuera un demonio, los demonios, como no tienen dónde ir, van a un lugar que se llama el abismo. Pero por lo visto, no quieren ir a ese lugar. Tanto de que le ruegan a Jesús, por favor, no nos mandes para allá. Así de severo es para ellos. Entonces, ellos quieren evitar el abismo. Y le ruegan a Jesús, por favor, no nos mandes al abismo. Y dice el versículo 32, había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Ahora, imagínense, estamos acá a este nivel y hay un monte, una colina por acá. Y en esa colina hay un hato de cerdos ahí paseando. Y los demonios le ruegan a Jesús, déjanos entrar en ese hato de cerdos. Y Jesús les da permiso. O sea, primeramente vemos, los demonios necesitan permiso del Señor para hacer sus obras. Pero segundo, nos hacemos la pregunta, ¿Jesús está teniendo misericordia de estos demonios? O sea, ¿por qué les permitió, por qué les dio permiso salir del endemoniado y entrar en el hato de cerdos que ellos querían? ¿Les estará teniendo misericordia? Yo pienso que no. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque los demonios, nuevamente, ellos lo que desean es tener poder de un cuerpo. Si no pueden tener poder de un cuerpo humano para llevar a cabo su obra maligna, bueno, pues entonces ellos se van a conformar con un animal. Es mejor un animal, un cerdo, que era el peor de los animales para ellos en aquel entonces, es mejor un animal como un cerdo que ir al abismo. Porque mínimo a través de los cerdos, aunque de forma limitada, van a poder seguir con su obra maligna, van a poder seguir en la tierra. Entonces les piden permiso a Jesús, y Jesús les da permiso. ¿Y qué es lo que sucede en el verso 33? Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea, acá los demonios pensando, bueno, déjanos ir a los chanchos, déjanos entrar en los cerdos para que continuemos con nuestra obra. Y eso es lo que entren. Y entran, ¿y qué sucede? Se mueren. Los cerdos se precipitan y se ahogan en el mar. ¿Y los demonios a dónde se fueron? Probablemente al abismo. El mismo lugar que querían evitar. O sea, no era tanto que Jesús estaba teniendo misericordia de estos demonios, sino que Jesús les concedió lo que ellos querían, entrar en los cerdos. Ellos a lo mejor pensaban de que al entrar en los cerdos iban a sobrevivir, pero no, Jesús sabía lo que iba a suceder. Sabía que al nomás entrar en los cerdos se iban a despeñar, iban a morir,
iban a terminar ellos en el abismo de todos modos. ¿Saben? A veces, una forma de juicio que hace el Señor con nosotros es concediéndonos lo que nosotros queremos. Qué ironía. ¿Por qué? Nosotros, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, dámelo. Y insistimos, y no, que si no tenemos eso, no vamos a poder sobrevivir, que nuestras vidas no serán completas. Y ya llegamos a cierto punto donde ya, como para disciplinarnos, el Señor nos concede lo que queremos. Y luego nosotros tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones para aprender. Bueno, acá el ejemplo es con demonios, pero también se puede aplicar con los creyentes. También se puede aplicar con gente, incrédulos igual. De que a veces el Señor nos concede nuestros deseos en nuestra necedad para que nosotros aprendamos. Para que nosotros aprendamos a simplemente confiar en que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Bueno, pero volvemos acá. Dice que los demonios entraron en los cerdos y el hato se ahogó. Y los demonios probablemente se fueron al abismo. Pero hay unos espectadores. Hay gente que está viendo toda esta escena. Hay gente que en lo que está sucediendo todo esto, ellos están desde lejos observando y dándose cuenta de lo que está sucediendo. ¿Quiénes son? Verso 34. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Entonces hay una audiencia que está viendo todo lo que está sucediendo entre Jesús y el endemoniado. Esta audiencia es los pastores de los cerdos. Y a lo mejor ellos desde su punto de vista, desde la colina, hasta pudieron ver cuando la barca de Jesús entró en la tempestad, estando en el mar. A lo mejor vieron ellos cuando ellos arribaron a la tierra y salieron. Y ellos, siendo de esa zona, sabían de que el hombre endemoniado andaba por ahí. Y a lo mejor ellos dijeron, ay, wow, esto se va a poner bueno. Porque llegan estos hombres extranjeros que no son de esta zona y yo sé de que ahí está el endemoniado, a ver qué pasa. A lo mejor sacan las palomitas para empezar a ver el show. Porque ellos entendían. En otros evangelios nos dice de que nadie podía pasar por esa zona por causa del endemoniado. O sea, la gente le tenía miedo. Tanto de que evitaban pasar por esa zona. Entonces ellos están viendo todo lo que está sucediendo y conocen el trasfondo de este endemoniado. Conocen todo lo que ha hecho. A lo mejor tal vez conocen todavía, lo conocieron antes de haber sido un endemoniado. Tal vez ellos saben cómo es que llegó a ese estado. Pero el hecho es de que ellos están viendo todo y algo raro sucede. Vieron lo que le había acontecido a este endemoniado. Vieron de que Jesús lo había liberado. Los demonios salieron de este endemoniado, entraron en los cerdos, el hato de cerdos se precipitó y se ahogó y murieron los cerdos. ¿Y cuál es la reacción de ellos ante este acontecimiento? ¿Qué dice la Biblia? Huyeron. ¿Cómo que huyeron? ¿Lo leímos bien? Huyeron. Pero, ¿qué no acaba de suceder algo bueno? ¿No fue algún milagro que acaba de suceder? O sea, ¿fue algo que les iba a beneficiar a ellos? No dice la Biblia, corrieron. Dice la Biblia, huyeron. O sea, huir y correr son dos cosas distintas. Huir implica de que el que está huyendo siente que hay un peligro inminente. Siente que hay un riesgo a su bienestar, a su vida, por lo tanto huye. Si la Biblia hubiera querido decir, corrieron, hubiera utilizado la misma palabra que utilizó para las mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús el día que resucitó. Esas mujeres fueron corriendo para dar las buenas nuevas, no huyeron, fueron corriendo, estaban apresuradas. Pero acá la palabra que utiliza es huyeron.
como que si ellos temían por sus vidas, como que si algo malo acaba de suceder. Pero nosotros entendemos de que algo bueno acaba de suceder. ¿No es así? ¿O hay alguien acá que entiende que algo malo acaba de suceder? ¿Hay alguien acá que ve con desdén cuando una persona endemoniada es liberada? Estos pastores huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y luego nos dice la Biblia, verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido. O sea, toda la aldea, todo ese pueblo, los habitantes salieron a ver lo que había sucedido. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. ¿Cómo que tuvieron miedo? Tuvieron miedo. Pero nuevamente, ¿no acaba de suceder algo bueno? O sea, algo raro está sucediendo acá, porque primeramente la primera reacción de los espectadores es de huir. Y luego la segunda reacción del pueblo es de temer, de tener miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Vieron al endemoniado, conocían su trasfondo, conocían su historia, entendían de que este hombre estaba loco. Y de repente lo vieron ahí, vestido, sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio, y su reacción es de tener miedo. No de regocijarse, no de decir aleluya, gloria sea a Dios. Tuvieron miedo. Algo raro está pasando. Luego, para añadirle, verso 37. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se fue. Imagínense ahora la escena de que este hombre endemoniado acaba de ser liberado. Y la reacción del pueblo, en vez de regocijarse, es huir, temer y luego pedirle a Jesús, lárgate. No te queremos acá. ¿Pero qué está pasando? O sea, ¿estamos viviendo en el 2024? O sea, ¿era 2024 de que lo bueno era malo y lo malo era bueno? ¿Ya estaban en esos tiempos para entonces? Porque en el 2024, ahora podemos encontrar gente que miraría con desdén este milagro. Ahora podríamos encontrar gente en este día quienes hablarían mal en contra de este milagro. ¿Qué está pasando? Toda la multitud de la región le pidió a Jesús que se fuera. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué le están pidiendo a Jesús que se vaya? Si Él acaba de lograr un gran milagro, acaba de realizar un gran milagro, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, tenemos que ver nuevamente el contexto en el que estamos. Necesitamos recordar primeramente la presencia de los cerdos. ¿Qué es lo que nos indica la presencia de los cerdos? Si tomamos en cuenta el contexto, sabemos de que en aquellos tiempos los cerdos eran considerados animales inmundos. Eran sinónimos de gentiles. O sea, donde había cerdos, eso era sinónimo de que ahí no había pueblo que temía a Dios. Donde había cerdos, era sinónimo de que ahí había un pueblo hostil a Dios, hacia Dios. Donde habían cerdos, uno podía suponer, ahí no está el pueblo de Dios. No con eso quiero decirte que si están comiendo tocino, ustedes no son el pueblo de Dios. Pero sí en esos tiempos, eso es lo que eso indicaba. La simple presencia de los cerdos nos indica, Jesús no está en algún territorio amigable. Jesús no está en territorio del pueblo de Dios. La simple presencia de los cerdos implica de que Él estaba en territorio hostil, en territorio enemigo. Pero no solamente eso, no era nada más un cerdo, ni 2, ni 10. ¿Saben de que en Mateo o en Marcos nos habla cuántos eran los cerdos? Eran 2,000 cerdos.
2,000 cerdos. O sea, ¿qué significa? Primeramente, este endemoniado tenía 2,000 demonios. ¿Cómo fue? Pero segundo, que también nos habla eso, de que este pueblo, esta gente, esta región, estaba muy apartada de Dios. Porque no era nada más un cerdito, eran 2,000 cerdos. O sea, era un pueblo sumamente contrario a la palabra de Dios. Entonces, eso nos indica ya de por sí de que esta gente ni ama a Dios, ni temen a Dios, no desean nada que ver con Dios. Pero luego también, ¿qué es lo que nos dice Juan 3, del 19 al 21? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres aborrecieron la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vino la luz al mundo y los hombres no querían recibir la luz. Rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero continúa la Biblia y dice, pero el que hace lo bueno, este viene la luz. Entonces nosotros podemos discernir de ahí, estos hombres eran aquellos quienes aborrecían la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ellos, cuando vieron a Jesús y vieron el cambio que realizó en este hombre endemoniado, o sea, cualquier persona que ha pasado por la angustia de tener que padecer de un demonio, debería de regocijarse y sentir alivio y felicidad y paz por lo que acaba de suceder. Pero ellos no. ¿Por qué? Porque ellos no quieren cambiar. El hombre que ama su pecado no quiere cambiar. Por lo tanto, cuando viene la luz, huyen, tienen miedo. ¿Quién lleva la luz de Jesús ahora? Tú y yo, nosotros. Entonces no se sorprendan si aquellos quienes aman sus pecados huyen de ustedes. No quieren tener nada que ver con ustedes. La naturaleza del hombre pecador es así. Conocen, es un bicho. Hay muchos bichos que hacen, pero este bicho es un ejemplo clásico. Es un bicho de que sale en la noche, nada más en la noche, y llega a infestar apartamentos, casas. ¿Cuál es el primer bicho que se les viene a la mente? Cucaracha. Muy bien, la cucaracha. ¿Qué es lo que sucede con la cucaracha? Digamos de que hay una infestación de cucarachas en un cuarto y nosotros vivimos ahí en ese cuarto y de repente apagamos las luces, salimos de ahí, vamos a hacer un viaje, luego regresamos de noche, entramos, prendemos la luz, ahí están las cucarachas. ¿Qué hacen las cucarachas? Se esconden. ¿Para dónde van? A la oscuridad. Buscan cualquier rincón, cualquier lugar que sea oscuro. Y así es la naturaleza del hombre pecador, del hombre que ama su pecado. Muestra tener la misma naturaleza de la cucaracha. No quiere la luz. Se supone que la luz es algo bueno, pero el que ama su pecado no quiere la luz. Huye a la luz, le tiene temor a la luz. Le pide a la luz que se vaya, porque prefiere seguir en tinieblas. Entonces, estos hombres están mostrando esa naturaleza. Y es por eso que no quieren que Jesús permanezca ahí. Porque ellos no quieren que Jesús venga y cambie sus vidas. Porque están felices en su pecado. Están felices en sus borracheras, en sus mentiras, en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus robos, en sus enemistades, en su falta de perdón, en su soberbia. Están felices, no quieren cambiar. Le piden a Jesús que se vaya. ¿Y qué hace Jesús? Se quedó a rogarles que no, déjenme quedarme. Se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque Jesús no va a ir a algún lugar donde no lo quieren.
no va a ir a algún lugar donde el hombre ama su pecado y prefiere su pecado por sobre todo. Él no les insistió. Simplemente volvió al barco y se fue. Así nosotros también. Nos enseña que nosotros, cuando hay una persona que ya le hemos predicado el Evangelio y esta persona se muestra resistente hasta el punto de que empieza a blasfemar y a hablar mal y que se empieza a burlar y se ve de que esta persona simplemente ama su pecado y no quiere arrepentirse, no hemos de insistir. No hemos de insistir de tal manera que le estamos casi dando martillazos con la Biblia. Jesús no hizo eso. Si ya les predicamos el Evangelio, simplemente continuamos nuestro camino. Podemos seguir orando por esa persona. Podemos seguir testificándole con nuestro comportamiento lo que es una vida cambiada y transformada en el Señor, pero no hemos de insistirle. Por favor, ven a la iglesia conmigo. Por favor, escúchame. O sea, sí es bueno que nosotros sintamos esa carga por las almas perdidas, pero Jesús acá simplemente se volvió. Ellos ya habían recibido el Evangelio, ya conocían la luz, ya conocían la verdad, y ellos decidieron rechazarlo. Por lo tanto, Él se volvió. Así es la maldad del hombre. Cuando el hombre ama su pecado, aborrece a Dios. Jesús se vuelve y no les insiste. Pero hay uno que sí quiere irse con Jesús. Hay uno que no le pidió que se fuera. ¿Quién era? El endemoniado. Dice, y el hombre de quien, verso 38, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, este hombre le estaba rogando a Jesús, déjame irme contigo. Y Jesús le despide y le dice, ve a tu familia, a tus conocidos, testifícales en las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él, ¿qué hace? Va y testifica las grandes cosas que Dios había hecho con él. O sea, Jesús le dijo, ve y testifica de cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y el endemoniado va y cuenta cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. El endemoniado estaba confesando quién era Dios. El endemoniado estaba confesando a Cristo como el único Salvador, como el único capaz de obrar tal milagro. ¿Y saben qué? La historia de este hombre endemoniado es nuestra historia. Es la historia de nosotros los redimidos. ¿Por qué? Porque no estábamos nosotros también morando en los sepulcros, viviendo con los muertos en nuestros pecados. No estábamos nosotros también desnudos, sin ropa, por el pecado en el que andábamos. No estábamos nosotros también desesperados, sin control, sin poder alguno sobre nuestras vidas, hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús y nos sanó, nos liberó, nos vistió y nos pudimos sentar a sus pies, sanos y en nuestro cabal juicio. La historia de este hombre endemoniado es la historia de los redimidos. Es la historia nuestra, de cómo el Señor nos ha redimido de las tinieblas, cómo nos ha sacado de los sepulcros para entrar en vida eterna con Él. Pero ¿saben otra cosa? Y esto nos ha de emocionar. Porque al principio les pregunté, ¿qué fue Jesús? ¿Por qué hizo la pausa para ir hasta esa tierra? Sabiendo todo lo que iba a suceder, sabiendo todo lo que tenía que padecer, ¿por qué fue? Pues podemos ver acá, fue por una ovejita. Una sola ovejita. Porque para el Señor, una vida, tan solo una vida vale la pena. Es preciosa esa ovejita para el Señor. Y valió la pena para Él dejar su ministerio en pausa. Ministerio de multitudes, para ir por esa sola ovejita. Nosotros en el mundo, ¿a qué apuntamos?
El mundo nos dice, apunten por los números, por las multitudes, ¿verdad? Lamentablemente, existen iglesias, existen ministerios que simplemente quieren números y basan su éxito, su fruto, en la cantidad que tienen, en la cantidad de números, de miembros. Pero Jesús no es así. Para Jesús una sola ovejita vale la pena. Una sola ovejita. Y Él fue y alcanzó a esa ovejita. De hecho, el Evangelio de Mateo nos dice que eran 2 endemoniados. No era uno solo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el Evangelio de Lucas se enfoca nada más en un endemoniado? Pues yo diría que probablemente este endemoniado de Lucas, de los 2, este endemoniado de Lucas era el que quería ser liberado. Y el otro a lo mejor estaba feliz en su pecado, no quería ser liberado. Por lo tanto, Lucas se enfoca en el que sí quería. Hermanos, lo que es precioso para nuestro Señor debería ser precioso para nosotros también. Si el Señor está dispuesto a dejar un ministerio vibrante por un tiempo, para ir por una sola oveja, ¿qué de nosotros? No hemos de afanarnos o enfocarnos simplemente en números. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero no hemos de afanarnos por eso. No ha de ser nuestro objetivo principal el simplemente ser una iglesia numerosa. O sea, gloria a Dios si lo somos. Si la iglesia es numerosa y si son todos convertidos, creyentes, gloria a Dios. Pero nosotros no deberíamos de poner la condición al Señor. Señor, yo no quiero, es nada más una vida. No deberíamos de retarlo de esa forma. Si para Él es importante, para nosotros también tiene que serlo. Nosotros, ¿por qué salimos de acá? Para ir al Líbano. Allá no íbamos a tener un ministerio súper vibrante, próspero en cuanto a cantidad. O sea, no íbamos a ver la gran cantidad de creyentes. Allá es una tierra, es un campo difícil. Muchos son de trasfondo musulmán. Se resisten al evangelio, naturalmente. Entonces, ¿por qué salimos nosotros de acá? Donde estábamos sirviendo en nuestra iglesia y había un ministerio próspero, vibrante. ¿Por qué salir de acá para irnos para allá? Porque entendemos de que para el Señor esas pocas ovejas que hay allá son preciosas. Y vale la pena. Vale la pena una sola ovejita. La pregunta que nos hemos de hacer es, si vale la pena para el Señor, ¿vale la pena para nosotros? ¿Vale la pena una sola vida para nosotros? Es la pregunta que hemos de hacernos. Nosotros damos las gracias de que el Señor nos ha permitido ver a sus ovejitas allá en el Líbano crecer, afirmarse en la fe, y aunque son pocas, esperamos en el Señor de que se van a establecer como la iglesia y que van a continuar con la obra del Señor entre su propia gente. No fuimos por los números. Y de hecho es la presión que siente la iglesia en el día de hoy, ¿no? Con las grandes corporaciones y las influencias de los Estados Unidos, de que ellos basan todo el éxito en los números, en cuánta gente convertida, cuánta gente bautizada, cuántos están asistiendo a los cultos. El Señor no se preocupa por eso. El Señor simplemente se preocupa por sus ovejitas. Y sabemos de que son pocos los que se salvan. O sea, a comparación del mundo, es de esperarse de que van a haber pocos creyentes verdaderos. Porque el Señor nos lo dijo, son pocos los que se salvan. Con eso yo no quiero decir de que las iglesias que tienen membresía de miles de personas están mal, para nada estoy diciendo eso. Que el Señor bendiga y prospere el ministerio de estas iglesias. Pero esto no debería ser nuestro fin, este no debería de ser nuestro enfoque.
o nuestra razón principal por servir al Señor, por los números. Seamos fieles con lo poco, porque el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Jesús nos dio el ejemplo y hemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor. ¿No es así? Ustedes como iglesia son rebaño precioso para el Señor. Él los ve y se preocupa por su rebaño, no importa el tamaño. Se preocupa y obra de manera que sus ovejas dentro de su rebaño reciban la alimentación que necesitan, reciban el cuidado, el servicio, la bendición que necesitan para prosperar. Así también ha de ser nuestra mentalidad para con otros, para con nuestros hermanos en la fe. Si vemos una sola vida, vale la pena el pausar, dar pausa e ir a ministrar a esa ovejita. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias nuevamente porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos encontraste a nosotros en nuestra perdición. Tú nos viste entre las multitudes y tuviste misericordia de nosotros y nos veniste a salvar, porque nosotros como ovejas tuyas somos preciosos para ti. Padre, gracias por habernos visto con ese amor. Gracias, Señor, por habernos dado esta bendición de ser llamados hijos de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de que desarrolles el corazón de Cristo en nosotros. Que así como nuestro Señor estaba dispuesto a dejar multitudes para ir por una sola oveja, así nosotros también busquemos a tus ovejas, Padre, y seamos fieles para ministrarles, para amarles, para bendecirles. Señor, yo te pido por la Iglesia Ambiente de Gracia. Yo te pido por el pastor Julio y por los hermanos ancianos. Padre, que continúes dándoles esa visión y esa dirección, esa gracia y ese favor, ese amor por ti, para primeramente apacentar fielmente a tu rebaño acá y para obrar de tal manera que tú te agrades de ellos, Señor. Bendice a nuestros hermanos acá y sigue multiplicándolos, Padre. Continúa dándonos a nosotros ese corazón que simplemente busca hacer tu voluntad, porque te amamos. Te bendecimos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.